Representando nuevamente David Black, el mundo vacío donde no hay amor, donde no hay amistad, donde no hay lealtad, donde solo hablan de sexo, drogas y dinero. Este es el mundo que nos tocó vivir, un mundo frío donde no se puede estar tranquilo, donde no hay amor, no hay paz. Mi nombre es Milton Javier Caicedo, conocido artísticamente como el ingeniero musical. Hago parte de una agrupación que se llama Los Pesados de Colombia, grupo de rap presto para defender los derechos humanos a través del rap. Aplicamos a la convocatoria del CMH, el Centro Nacional de Memoria Histórica, pues se tocó un tema muy puntual y fue las vivencias de Buenaventura, ¿sí? O sea, Buenaventura realmente vive en un contexto muy complejo, que es el contexto de la violencia social que se vive y el desplazamiento interurbano, porque nosotros también somos víctimas y ponerla en ese tema. Y pues vemos que ahora es como la oportunidad de soltar todo lo que tenemos ya. O sea, en Buenaventura siempre se ha vivido como con esa zozobra de que la gente por fuera margina y nos dicen que aquí en Buenaventura hay violencia, que la gente acá casas de pique y toda esa cuestión. Y no, la cuestión es que los jóvenes en Buenaventura buscamos alternativas, buscamos para prepararnos, buscamos para salir adelante, pero no encontramos esa oportunidad para poder desarrollar lo que realmente queremos ya. La maldad, si no se perfecciona, donde cada día mueren cientos de personas por una guerra tonta que no se soluciona. No te Soy esclavo eterno del espejo, buscando la sonrisa que se ha ido de mi rostro. Yo no elegí ser víctima, eso me hace daño. Trato de cerrar los ojos para no ver tanta crueldad. ¿Cómo es posible que en el mundo haya tanta maldad? No les importa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel. Hago trabajo social con los jóvenes en Buenaventura. Dirijo un proceso de jóvenes que se llama Marcando Territorio. Jóvenes artistas, raperos, bailarines, que es Marcando Territorio, un proceso de jóvenes que a través de la música y el arte promueven derechos y defienden el territorio. ¿Por qué los derechos? ¿Por qué la canción Los Derechos? Porque nos sentimos vulnerados siempre y lo que queremos es cambiar eso, por medio de nuestras letras permitir que se recapacite y que se reconozca y que efectivamente se repare, ¿no?, el daño que se está haciendo. Los violan, maltratan, personas ignoran al que está abajo. Y si reclama sus derechos, de este mundo es borrado. Los derechos humanos los violan, maltratan, personas ignoran. No, hermano, primero que todo, gracias a Dios, ¿no? Porque esta oportunidad del Centro de Memoria, diga, la hizo posible, ¿no? Diga, y espero que la siga haciendo. Varias personas que de una u otra forma le ha desaparecido un ser querido. Diga, inclusive, aquí estamos, aquí al frente. Aquí al frente puede estar algún ser querido tuyo, algún ser querido mío, porque estos son los esteros que le llamamos aquí en Buenaventura. Estos esteros han enterrado a muchas personas que todavía la están buscando y ya se me sabe como desaparecido, ¿no? En vez de coger un arma, que cojan un micrófono. Diga, porque coger un arma y acabar con la vida de una persona, yo sé que no nos va a hacer más grandes. Quiero estar con mi familia, yo quiero vivir, a la Salió una noche para trabajar, recibió una llamada, y hasta nadie sabe nada de él. Muchos se preguntan dónde está, cómo está, aquel que lo tenga cautivo, que lo deje en libertad ya. Llegan los rumores que ya están muertos. Es un dolor tan profundo, tan inmenso, que nos hiere y nos mata por dentro. Nos desgarra el corazón, el alma y todo el cuerpo. Hay muchos jóvenes que han pensado diferente y que están hoy apostándole a una paz, apostándole a la no violencia, y que por medio de su música han ayudado a que otros jóvenes se vinculen. No exactamente rapeando, pero dentro del marco artístico hay muchas cosas que se pueden hacer.
todo depende de uno, salir, uno decide lo que quiere, uno decide cómo quiere verse, si quiere lograr algo en su vida, si quiere visionar un futuro, pero solo depende de uno. Así que para adelante, es hora de pensar diferente, somos jóvenes, nos falta mucho por vivir, muchísimo, apenas estamos empezando, hay que aprovechar la vida con cosas positivas. Todos podemos, pero unidos podemos más. Si nosotros nos unimos, realmente Colombia va a ser distinta y realmente hay que continuar y hay que luchar por nuestros sueños, ¿ya? O sea, que nada en la vida derrumbe el sueño que tiene de ser artista, de ser futbolista, de ser el mejor pescador, de ser el mejor embolador de zapatos, ¿sí? De ser el mejor trabajador por el territorio, de ser un líder social, de ser un soldador. El sueño de ser, por ejemplo, un empresario, de ser una persona honesta, de ser, o sea, todo, ¿sí? Que no pierdan su objetivo y que luchen por eso. Mi nombre es Ricardo Cabanerio. Siempre mi gusto por la música llanera viene desde muy temprano. Quise grabar esta canción dedicada al conflicto armado porque lleva un mensaje de paz y sé que muchas personas lo van a escuchar para poder entender que la violencia no tiene ninguna razón de ser. La música es muy importante porque en todos lados se escucha. A la música se le presta mucha atención y es una forma de llegarle a personas que de pronto no tienen esa oportunidad de recibir como un consejo cómo aportarle a la paz. ¿Cómo decirle no a la violencia? Mi nombre es Marleny Rojas, soy integrante de la Asociación de Mujeres de Orocue Amor. Nuestro proyecto bandera es la emisora comunitaria Ecos de Orocue. El que escucha la canción pues va a tomar conciencia al escucharla, formemos parte del mejorar, porque la paz es de todos, no es del gobierno, sino de cada uno de los que formamos parte de una nación. La violencia no nos lleva a nada, que todo se puede arreglar pacíficamente y que ya estamos preparados para recibir esa paz que todos queremos. El mensaje de esperanza que quiero dejar a las nuevas generaciones es que oigamos música, que pongamos en práctica estos buenos mensajes que nos deja la música. Y sé que si hacemos esto, las nuevas generaciones, mañana, pasado mañana, vamos a vivir en paz, que es lo que todos queremos. Y el armamento de helicópteros y aviones, o también las armas blancas que utilizan los ladrones. El pueblo pide la paz, miren las marchas, sale gente por montones, todos vestidos de blanco y carteleras con mensajes y expresiones, diciendo no más violencia, ya por favor, para que aquellos reaccionen y aunque no tengan respuesta, no pierden sus ilusiones.